Muy buenas noches, muchas gracias a todas y todos por su asistencia a este primer CIPAS, Comunidad de Interacción y Participación Académica y Social del curso Gerencia Financiera, correspondiente a la maestría en Gestión Financiera. Hoy voy a compartir con ustedes unas diapositivas donde explico con un ejemplo, ¿sí? Bastante pues, detallado, cómo realizar o desarrollar un diagnóstico financiero, específicamente el análisis vertical y el análisis horizontal. Y cómo a partir de esos dos análisis, pues se puede hacer digamos, como un informe, ¿sí? Podemos decir un pequeño informe sobre los aspectos más relevantes, ¿sí? De esta empresa que se llama Tech One, Tecnología 1 en español, que es una empresa de tecnología, pues, falsa, digamos, de ejemplo que yo creé, pues, para poder entender un poco esas variaciones en el caso de el análisis horizontal o de proporciones o participación de las cuentas respecto a los totales, en el caso del análisis vertical. Entonces, pues, procedo a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirma si observan allí la pantalla o perdón, la portada ampliada? Sí, perfecto. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con una introducción a este tema del análisis financiero. El análisis financiero es una herramienta fundamental para el gerente financiero, dado que es una radiografía del estado económico y de gestión financiera de la empresa. Las finanzas no son un tema exclusivo del área de finanzas, sino también es importante para toda persona con responsabilidades en el manejo de recursos. El análisis financiero es el estudio que se hace de la información producida por la contabilidad y de cualquier otra información disponible interna o externa, para determinar lo más preciso posible pues, la situación de una empresa o de un sector específico de esta. El análisis financiero permite al gerente financiero determinar cuál es la situación de liquidez financiera, actividad u operación, rentabilidad y endeudamiento, ¿sí? O, o apalancamiento o solvencia. ¿Mm? Dentro de un análisis financiero hay tres etapas. Una etapa preliminar o de determinación del objetivo, lo cual depende del usuario de estudio, sea accionista, un gestor, un acreedor, etcétera. Una segunda etapa que sería la formal, que es la parte mecánica o de elaboración, digamos, del análisis. Y una tercera, que es la etapa real, en la cual se emiten los juicios y conclusiones mediante la identificación de pues, causas y efectos y se plantean soluciones. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con el análisis vertical. El análisis vertical también es conocido como análisis de proporciones. Es útil para identificar la proporción que cada cuenta representa dentro de un estado financiero en un periodo específico, permitiendo así comparar fácilmente diferentes periodos o empresas de distintos tamaños. ¿Sí? Este análisis vertical, digamos, cuando el área de contabilidad financiera desea conocer cómo está o cómo se encuentra su liquidez, su nivel de endeudamiento, de rendimiento y de actividad de operación, pues entonces pide unos informes al área contable para que el director financiero pues analice esa situación y pueda pues verificar o pueda constatar si sigue la empresa en esa senda que se haya digamos, planeado con antelación o si se está saliendo de ese umbral o senda. Y obviamente si se está saliendo, pues tomar medidas correctivas para volver a esa posición que se desea obtener al finalizar el año. ¿Mm? Bueno, pero también se puede utilizar para comparar los resultados de la empresa con el líder del mercado
si es que la empresa no es el líder de mercado, entonces con el líder de mercado o con sus competidores, sus dos competidores directos más cercanos. ¿Ok? En la actividad, ustedes tienen que realizar, bueno, ya una gran mayoría realizó, el cálculo de un índice que se llama valor empresarial sobre EBITDA. ¿Ok? Este índice, pues, permite conocer o permite más bien em, comparar, ¿sí? El resultado el resultado, podríamos decir, financiero de empresas, y entre más cercano sea ese resultado con mi competidor directo más cercano, pues entonces voy a poder tomar, digamos, voy a utilizarlo como punto de comparación o de benchmark para ver qué aspectos o en qué aspectos o áreas yo puedo mejorar, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede que tenga un desempeño más bajo que mi competidor directo, pero también ver en qué aspectos o elementos yo estoy destacando y estoy liderando, ¿sí? Entonces, de esa forma, es importante compararme con otras empresas y también conocer internamente cómo ha sido mi desempeño, ¿sí? Financiero. Bueno, financiero y contable. Ujú. Bueno, consiste entonces en evaluar las cuentas de un estado financiero, como el estado de situación financiera, el estado de resultados, en relación con una cifra base que representa el 100%. Vamos a tomar como base total activos, ¿sí? Recuerden que el estado de situación financiera, digamos, en su presentación o esquema tradicional, lo manejábamos como al lado izquierdo, dos columnas, ¿no? La columna a la izquierda, los activos. Y en el lado derecho, pues las fuentes de financiamiento, que son los pasivos y el patrimonio. ¿Mm? Entonces, y obviamente la ecuación o la igualdad, pues tiene que cumplirse en todo momento, ¿cierto? ¿Recuerdan esa ecuación o esa igualdad que dice total activos igual a total pasivos más patrimonio? Sí, sí, señor. Excelente. Entonces, digamos, o partiendo la base de esa igualdad, es que ustedes van a agarrar cada una de las cuentas que pertenecen a los activos, ¿sí? Y van a dividir ese valor por el total de activos, ¿sí? Y luego van a tomar cada una de las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio y lo van a dividir entre ¿qué? Entre el total de pasivos más total patrimonio neto. ¿Mm? Obviamente ambos valores tienen que ser iguales. De lo contrario, pues estaría descuadrado, ¿no? El estado de situación financiera. Bueno, de cara al estado de situación financiera, ESF, nos permitirá medir cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad. La referencia, por tanto, será el total del activo o el total que forman el pasivo y patrimonio neto. De cara a la cuenta de estado de resultados, nos ayudará a conocer, por ejemplo, qué porcentaje de los ingresos representa el costo de ventas y los demás gastos, a fin de poder ajustarlos y conseguir una mayor rentabilidad. La referencia que se toma en este caso es el total de ingresos, ¿sí? El ingresos por ventas lo va a tomar como 100%. ¿Ok? En el estado de resultados, entonces tomo como base ya no el total de activos, porque obviamente es el estado de resultados, sino que voy a tomar como cuenta base el total de ingresos o total de ventas. En definitiva, el análisis vertical pretende determinar si la distribución de los activos y pasivos de la empresa es pues la más idónea de cara a sus necesidades, tanto operativas como financieras. El análisis vertical puede ser interesante en dos ámbitos. Uno de ellos es realizando comparaciones con empresas del mismo sector, ¿sí? Lo que yo les comentaba anteriormente, y otro comparando estados financieros de la misma sociedad en distintos ejercicios para ver su evolución, que también pues ya lo comenté. Como el objetivo es determinar el porcentaje que representa cada cuenta en el total de su masa patrimonial, lo que hacemos es dividir la cuenta por el total. Ya lo comenté. Entonces, por ejemplo, la cuenta de inventario de productos se divide entre el total de activos. La interpretación de los estados financieros puede ser diferente. Ojo, la interpretación de los estados financieros puede ser diferente en cada empresa.
ya que no se pueden usar reglas, ¿sí? Reglas fijas para generalizar. Aunque es cierto que sí existen algunos indicios, pues que pueden determinar si una situación es la más adecuada o puede ser negativa en nuestro estado de situación financiera. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, en las empresas comercializadoras es bastante común el que haya un gran monto de activos en qué, en los inventarios, ¿cierto? Porque esa es, digamos, el insumo que las comercializadoras están constantemente comprando y vendiendo, pues para generar sus ganancias. Y obviamente este tipo de empresas obtiene ganancias es por volumen, ¿sí? O sea, venden una gran cantidad de inventarios pero ganando márgenes muy pequeños en cada uno de ellos. Por tanto, ellos ganan por volumen porque entre más cantidad de productos vendan, pues mayor van a ser sus beneficios. Aunque sus márgenes son pequeños, ¿sí? Eh, pues en cada uno de los productos. Obviamente en algunos hay un poco más, en otros hay un poco menos. Bueno, podemos comentar de manera genérica algunos ejemplos. Las cuentas de inversiones financieras que supongan un porcentaje importante del activo, pues solo van a tener sentido si son rentables. Habrá que hacer un análisis de la rentabilidad que suponen en función del capital invertido en ellas, ¿sí? Por eso es que el director financiero tiene que estar, digamos, informado sobre las variaciones en los precios de esos activos financieros que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser CDTs, pueden ser participación en fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque si están bajando, si vienen en picada, pues tienen que, tienen que hacer cambios, ¿no? Tienen que hacer cambios urgentes para evitar que esos recursos pues se vayan desperdiciando. ¿Alguien quisiera agregar algo? Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo se vería el análisis tanto vertical como horizontal con empresas de otro sector, pero por lo menos del mismo tamaño, para saber si uno puede hacer benchmark ahí y aprender o eso normalmente no se usa? Pues digamos que tiene más sentido y es más fácil hacerlo cuando son empresas del mismo sector económico, ¿sí? Entonces, por decir algo, si estamos hablando de las empresas comercializadoras, entonces muy posiblemente las cuentas que se utilicen, digamos la jerga, ¿sí? Para este tipo de empresas sea muy similar, ¿sí? Y también la composición, como les dije anteriormente. Entonces, si es una empresa comercializadora en inventarios, pues va a tener también un importante valor, así como que, digamos, la estantería y todo esta activos fijos, ¿cierto? Locales, para poder ofrecer al público sus productos pues normalmente tienen un gran valor, o sea que lo que llamamos propiedad, planta y equipo, por lo general también tiene un elevado valor en las empresas comercializadoras. Ojo con lo siguiente, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, que eso obviamente lo adoptamos por allá como desde el año 2000 algo, 2006, 2007 creo que fue, o que empezamos a adoptarlos en las empresas, no hay no hay un esquema único y fijo como si había antes, de acuerdo al, como era el anterior decreto, el acuerdo 2369 creo que era, que sí establecía exactamente la estructura en que se iba a presentar el bueno, el balance general que en esa época, que ahora es estado de situación financiera, ¿sí? Sin embargo, pues muchas empresas siguen el mismo esquema, ¿sí? Dicen en las normas de interés, normas internacionales de información financiera que mm, podría la empresa organizar, digamos, estructurar su estado de situación financiera partiendo de por ejemplo, si estamos hablando de los activos, empezar con los activos no corrientes y más abajito colocar los activos corrientes. Y pues es válido, sí, es válido. Eso no va a afectar de todos modos, obviamente, los resultados. De pronto, para unos se les facilita más y a otros se les facilita menos el entenderlo así, pero muchas empresas siguen adaptando el mismo esquema que es organizar de acuerdo a la liquidez financiera, ¿sí?
a liquidez financiera. Y algo similar sería entonces con los pasivos. ¿Cuáles que los de corto plazo en primer lugar o aparecen primero y luego los de largo plazo? ¿Sí? Pero no hay un esquema único para, para las empresas. Es como se considere que sea más fácil para entender por parte de cualquier inversionista o cualquier persona que quiera leer los estados financieros. ¿Correcto? Bueno, entonces seguimos. La cifra de clientes y otras cuentas a cobrar es quizás una de las que debamos controlar ya que se va a referir a las ventas realizadas por la empresa y no cobradas. Si la empresa no cobra por sus ventas y sin embargo sí debe hacer frente al pago de sus deudas, pues puede suponer un problema importante. ¿Mm? Porque claro, recuerden que y ustedes ahora en la actividad fase número 3 van a hacer o van a centrarse, van a enfocarse en lo que es el corto plazo, ¿sí? Lo que es el capital de trabajo, el ciclo de operación de la empresa, el ciclo del efectivo, ¿cierto? Entonces, digamos que este tiempo que se demora la empresa en volver o en convertir esas ventas que hizo a crédito en efectivo, pues va a favorecerlo. Entre menor sea este tiempo, pues va a tener recursos disponibles para comprar más mercancía, ¿sí? Y revenderla, ¿sí? Es decir, que su rotación de inventarios pues va a ser más elevada. Eso va a significar pues mayores ganancias, mayor rendimiento, ¿sí? Y además incluso se evitaría o se reduciría la cantidad de recursos que normalmente se requieren para cubrir la operación de la empresa, ¿sí? Es decir, pedir prestados recursos a terceros, a bancos, para cubrir esos momentos de iliquidez financiera que se llegasen a presentar, que pues es algo normal, pero por ejemplo vemos que en las cadenas de grandes superficies, ellos por lo general no requieren de recursos para financiar su operación porque las ventas que hacen las hacen todas de contado, ¿sí? Incluso si les pagan con tarjeta de crédito, de todos modos el banco los recursos se los entrega en forma inmediata. Ya después el cliente determina cómo luego le va a pagar al banco, pero por lo general ellos reciben los recursos y con esos mismos recursos ellos pueden cubrir toda su operación e incluso dicen que esos recursos que tienen tanta liquidez que pueden utilizarla para financiar la compra de activos, ¿sí? O destinarlos a reservas para las compras de activos, ¿sí? Maquinarias, locales, etcétera, etcétera. Bueno, debe existir entonces un equilibrio entre lo que la empresa genera de liquidez y lo que gasta para no presentar problemas de liquidez. Se deberá atender a este equilibrio para no tener que acudir a financiación interna o externa que le pueda suponer un coste financiero que podría haber evitado pues con una buena gestión. La partida referida a existencias o inventarios es de vital importancia tanto para las empresas industriales como para las comerciales, pero no tanto o no para las de servicios porque las de servicios pues no utilizan o no manejan inventarios, ¿no? De igual manera, también es más importante en las empresas de producción las partidas referidas a propiedad, planta y equipo, ¿sí? Como maquinaria, edificios, instalaciones, y sus importes, pues son, o sus valores son muy representativos. Por lo que se refiere a las cuentas de pasivo, comenzando por el pasivo corriente, es importante que su cifra no sea muy elevada y en todo caso sea menor a la del activo corriente para no afectar el equilibrio financiero de la empresa. Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos en algunos casos donde la empresa tiene demasiados, eh, o digamos, una proporción muy elevada de activos corrientes y de pasivos corrientes. Vamos a ver eso, cómo podría afectar la operación. La cifra del disponible en caja y banco puede ser lo más reducida posible. No supone ningún tipo de beneficio tener dinero en efectivo inmovilizado en la caja o el banco sin generar ningún tipo de rentabilidad, ¿sí? Por eso es que la gestión de tesorería es tan importante y ese tema se va a profundizar también en la actividad paso 4 o fase 4 que tiene que ver con la gestión de tesorería, ¿sí? La gestión de tesorería lo que busca en todo momento, lo que desearía poder cumplir y podemos decir que últimamente se le está facilitando con la inteligencia artificial, es poder calzar
las entradas con las salidas de dinero, ¿sí? Porque si eso se puede cumplir en un 100%, pues la cantidad de dinero, digamos, la cantidad de dinero que la empresa manejaría en caja, o sea, lo que mantendría la empresa en caja, pues sería prácticamente cero, porque la empresa sabría en qué momento tiene que desembolsar, en qué momento va a recibir el pago de esas ventas a créditos que hizo, y entonces va a poder, en el momento que, por ejemplo, se reciba un pago importante de un cliente, pues poner a invertir esos recursos. Digamos que una parte de esos recursos que reciba los va a utilizar para pagar su operación y el restante pues lo va a poder utilizar para financiar inversiones, participación en fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y como son cifras elevadas, aunque sean 1, 2 o 3 o 4 días o más, pues va eso a generar, obviamente necesita una buena gestión para evitar de que esos recursos no se esfumen, pero por lo general las empresas tienen pues personas encargadas en tesorería y con experiencia en gestión de portafolios, ¿cierto? Pues que van a evitar que eso suceda y van a obtener o van a lograr conseguir pues unos rendimientos, eh, digamos que no tan significativos, pero que si esto lo van haciendo en forma constante y continua, pues al final del año es muy posible que sí generen unos buenos rendimientos. ¿Mm? Aunque obviamente no es su razón, ¿sí? No es su razón de ser, pero es posible que sí se consiga unos rendimientos adicionales. Mm, no gigantescos, pero que sirven para financiar parte de la operación de la empresa. Bueno, entonces como vemos, el análisis va a depender de numerosas circunstancias o momentos de la empresa de las cuales son sus metas, pudiendo darse el caso de que lo que para una empresa es positivo, pues no lo sea para otra, o que una información por sí sola dé lugar a confusión. Por ejemplo, podemos ver una empresa que financia sus activos en un 80% con recursos ajenos y pues pensar que tiene una política financiera nefasta cuando es posible que no utilice fondos propios, pues los tiene invertidos en valores o en títulos valores cuya rentabilidad supera el costo de los pasivos, que eso también es bastante posible. Podríamos decir que en términos generales, pero no podemos decir que sea, digamos, una norma para todas las empresas, un nivel de endeudamiento inferior al 70% podríamos decir que es aceptable, ¿sí? Pero también depende de qué, del tipo de empresa, ¿sí? Del sector económico, del tamaño de la empresa. ¿M? Porque una empresa que está demasiado endeudado, ¿qué riesgos corre? ¿Quién me dice? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, Pues yo pienso que una empresa cuando está demasiado endeudada, pues por el riesgo de liquidez o de de la pérdida de la misma empresa, ¿no? Que no pueda suplir sus obligaciones, que no tenga la liquidez para suplir sus obligaciones, o que se empiece a desangrar, ¿no? Que tenga que utilizar la misma inversión por la misma por las mismas costos de mantenimiento de la misma para poder medio suplir sus deudas. Entonces puede ser que pues, lo más probable es que les llegue a la quiebra, pensaría yo. es correcto, correcto, muy bien, Otra, muchas gracias. Ujú. ¿Cómo? otra causa sería que pues su nivel operativo también bajaría dependiendo de pues de lo que esté realizando de su actividad. O sea, que no pueda vender, que se quede sin stock, No, ¿no? que digamos su producción, Ah, sea más bajo. ok, sí, claro. Puede afectar entonces su producción, su nivel de producción. Si no Sí, cuenta con esa materia prima o no puede contratar más mano de obra para mantener ese nivel de producción, pues sí, eso seguramente se va a ver reflejado en una disminución de la producción. Ujú.
Correcto. Muy bien. Bueno, entonces el análisis vertical se considera estático, ojo, estático, porque analiza y compara datos pues de un solo ejercicio económico, ¿sí? Llámese año 2023, 2024, es solamente un año, ¿sí? Ahorita vamos a ver el análisis horizontal, que ahí sí es diferente. Ahí sí se considera, es dinámico, ¿sí? Un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque está analizando pues como mínimo 2 años, ¿sí? La variación entre 2 años o dos ejercicios económicos. Bueno, allí están observando ustedes el estado de situación financiera de la empresa Tech One, ¿sí? Al 31 de diciembre de 2023. Estamos suponiendo que estos datos, estos valores están en miles de dólares. ¿Mm? Vemos allí entonces que el total de activos es de 500.000, ¿sí? Bueno, 500.000 aparecen allí, pero si multiplicamos por miles serían 500 millones de dólares, ¿sí? Que eso pues va a representar dentro de lo que llamamos mi porcentaje o la participación, ¿sí? La participación lo voy a tomar como el 100%, ¿sí? Porque esa es la base, 100%. Y de allí para abajo, pues entonces la proporción, ¿sí? Activos corrientes son 300.000, que representa el 60%, el 60% 500.000, y los activos no corrientes, pues sería el restante 40%, ¿sí? Que serían 200.000 dólares. Ahora bien, los activos corrientes se ha desglosado en 3 cuentas, que son efectivos, tiene un valor de 100.000, cuentas por cobrar, tiene un valor de 150.000, e inventarios, tiene un valor de 50.000. Y pues cada uno de sus porcentajes de participación. Y lo mismo en activos no corrientes. Propiedad, planta y equipo son 150.000, eso representa el 30%. Y la cuenta de intangibles, que específicamente son patentes, pues tendría un monto de 50.000 que representa el 10%. ¿Sí? Bueno, muy resumido, ¿no? Veamos ahora, o vamos a hacer ahora una interpretación de ese análisis vertical, de esos cálculos que acabamos de realizar. Entonces, una, una alta proporción de activos corrientes. ¿Se acuerdan que yo les dije que le vamos a mirar ahora? El 60%, miren, el 60% de los activos tienen una vigencia de corto plazo. ¿Eso qué significa? Pues que la empresa tiene una alta proporción de activos corrientes, lo que indica que tiene una buena cantidad de recursos que pueden convertirse rápidamente en efectivo. Esto es positivo en términos de liquidez, ya que la empresa puede enfrentar sus obligaciones a corto plazo sin problemas. O sea que su indicador de razón corriente pues va a estar muy buena, ¿no? Sin embargo, los estudiantes, ustedes deben cuestionarse si tener tanto capital en efectivo pues es la mejor estrategia. Ustedes podrían preguntarse, ¿será que se está utilizando ese efectivo de manera eficiente para generar más ingresos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Es una empresa de tecnología, ¿no? Bueno, como por tirar algo, yo diría que tendría más en inventarios. Debería tener más en inventarios porque la rotación es alta. Correcto. Y las cuentas por cobrar a la vez, a menos de que sea cuentas por cobrar dependiendo de a cuántos días, también lo evaluaría. O sea, hay mucha Pero en rotación. términos generales, ¿está como muy elevado o no? Pues habíamos dicho que la ecuación clásica de la contabilidad tenía que responder a que máximo hubiese un 60% de endeudamiento. Entonces entiendo que bajo esa razón no. Ok, ok. Pero es endeudamiento, ¿no? Este es activos corrientes. Pero sí, podríamos decir que no es tan grave, pero si de pronto más adelante logra reducir un poco esta cantidad de activos corrientes, posiblemente también reduzca los pasivos corrientes
y eso de pronto se vería reflejado en un mejor rendimiento para la empresa. ¿Por qué? Porque pondría, digamos, a producir activos corrientes o invertirlos en, no sé, compra de más maquinaria o de una mejor tecnología que le pudiera representar, por ejemplo, reducción de costos y que obviamente va a impactar positivamente en sus ingresos, en sus ventas, ¿cierto? Bueno, estamos haciendo son suposiciones, ¿no? Perfecto. Segundo, elevado porcentaje en cuentas por cobrar, 30%. Un 30% de los activos totales está en cuentas por cobrar. Esto podría ser una señal de que la empresa vende mucho a crédito, lo cual es bueno para aumentar las ventas, pero también podría representar un riesgo si los clientes tardan en pagar o si hay dificultades para cobrar las cuentas, ¿sí? Puede ser que en algún momento los clientes a los cuales estamos vendiendo todo el tiempo, pues tengan algún tipo de problema, ¿sí? De estancamiento de sus ventas, etcétera. Y eso pues va a demorar ese pago que ellos nos hacen, ¿cierto? Entonces, eso va a afectar obviamente lo que es la gestión de tesorería de la empresa. Y si eso sucede, pues la empresa tiene que recurrir a terceros, ¿sí? Donde se espera que previamente haya acordado con alguna entidad financiera un crédito, ¿cierto? A una tasa, pues previamente definida cuando se presenten estos momentos de liquidez financiera. Porque si no se hace, si no se planea con antelación, ¿sí? Estos acuerdos con los bancos, pues muy posiblemente tocaría ir y pedir como una especie de ayuda, ¿sí? Y muy posiblemente el banco le va a cobrar la tasa de interés, pues que a él le conviene, ¿no? La más elevada, pero que no le conviene tanto a la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el riesgo que está asumiendo la empresa, pues porque no conoce de la empresa, ¿sí? No conoce cuál es su historia, quiénes son los directores o gestores de la empresa, quiénes son los dueños, cuánto tiempo llevan en el mercado, cómo son esas cuentas por cobrar, cómo es la calidad de esas cuentas por cobrar, cómo son esos clientes que atiende, si pagan a tiempo por lo regular o no, etcétera, etcétera. Cómo es el mercado en el cual esta empresa está vendiendo sus productos, ¿cierto? Entonces los estudiantes deberían de considerar el riesgo de que un alto nivel de cuentas por cobrar, pues puede, ¿sí? No siempre, pero puede afectar la liquidez si los clientes pues no cumplen con los pagos. Un bajo porcentaje en inventarios, 10%. Para una empresa comercializadora es bajo. Solo el 10% de los activos totales están en inventarios. Esto puede indicar una gestión eficiente del inventario, lo que es positivo, ya que reduce el costo de mantener grandes cantidades de inventario. Sin embargo, también podría significar que la empresa está corriendo el riesgo de quedarse sin stock y perder ventas potenciales. Los estudiantes pueden reflexionar sobre el equilibrio entre tener suficiente inventario para cumplir con la demanda y minimizar el costo de almacenamiento. ¿Eh? Otro podría ser fuerte inversión en activos no corrientes, 40%. El 30% de los activos totales está invertido en propiedad, planta y equipo, y un 10% en intangibles como patentes. Esto refleja una inversión significativa en la infraestructura de la empresa, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo. No obstante, los estudiantes deben considerar los riesgos asociados, como el costo de mantenimiento de estos activos y el riesgo de obsolescencia, especialmente en un sector tan dinámico como el tecnológico. Ahora veamos la toma de decisiones basadas en el análisis. Vamos entonces, con base en esta interpretación que hicimos de estos 4 elementos, vamos a tomar decisiones. Entonces, después de realizar ese análisis vertical, se puede identificar varias áreas de enfoque para la toma de decisiones. Veamos una estrategia de inversión del efectivo. Con un 20% de los activos en efectivo, ¿sí? Que ya lo vimos, pues la empresa podría considerar invertir partes de dinero en proyectos que generen, o en inversiones más bien, que generen un mayor retorno, en lugar de mantenerlos sin producir. Segundo, gestión de cuentas por cobrar. Podría ser necesario mejorar la gestión de cuentas por cobrar, implementando políticas más estrictas de crédito o incentivando pagos más rápidos para reducir el riesgo de liquidez. Digamos, estos descuentos por pronto pago que hemos escuchado y que prácticamente
desde pequeños escuchábamos el famoso 20-30, ¿sí? O 10-60, pues es el clásico ejemplo, ¿no? ¿Qué significa 20-30? Pues que la empresa que pague esas cuentas por cobrar en los primeros 30 días, ¿sí? Después de emitir la factura, pues va a recibir un 20% de descuento, ¿sí? Y eso obviamente va a beneficiar a la empresa porque le va a permitir utilizar esos recursos para poder financiar su operación, ¿m? En lugar de tener que pedir prestado dinero a un banco. Obviamente ese porcentaje de descuento y de las cantidades de empresas que cumplan con ese descuento, pues va a tener que analizarlo el director financiero para ver cuál es ese porcentaje de descuento que pues no le va a perjudicar, ¿m? Dependiendo también de la operación de la empresa. Bueno, y ese era 20-30 y el otro es 10-60, ¿sí? Desde o a partir del 31º día hasta el 60º, ¿sí? Esos 29 días, esos 30 días, perdón, pues entonces ya no recibiría un descuento un descuento del 20%, sino del 10%, ¿sí? Eso obviamente también tiene que analizar el director financiero a ver si ese 10% es atractivo, si no está perjudicando a la empresa, si debe modificarlo. Muy posiblemente estos porcentajes de descuento tienen que ser revisados o analizados, ¿sí? Con cierta frecuencia, yo diría yo que por ahí cada 3 meses, pues para ver si sobre todo si hay cambios en las condiciones del mercado, ¿sí? Sobre todo eso. Y evaluación de inversiones en activos no corrientes. Analizar si la inversión en propiedad, planta y equipo está generando los retornos esperados o si hay oportunidades de mejora, como la actualización de tecnología para mantenerse pues, competitivos. Este ejemplo de análisis vertical no solo muestra cómo calcular los porcentajes de cada cuenta dentro de un estado financiero, sino también cómo interpretar estos resultados para identificar posibles riesgos y oportunidades. Al comprender la estructura financiera, los estudiantes pueden tomar decisiones informadas, pues que mejoren la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de una empresa. Este enfoque no solo es útil en la teoría, sino que también es aplicable en escenarios reales dentro del mundo empresarial. Bueno, análisis horizontal. El análisis horizontal o análisis de variaciones se enfoca en evaluar la evolución de las cuentas de los estados financieros a lo largo del tiempo. Este análisis permite identificar tendencias, patrones y anomalías en el desempeño financiero de la empresa. Como lo que se pretende determinar la variación relativa, ¿sí? O sea, esa variación porcentual de un periodo a otro, pues se divide la diferencia entre el importe del periodo 2, ¿sí? P2 o año 2, y el periodo 1, ¿sí? O P1, entre o dividido entre el importe del periodo 1, ¿sí? O P1, para obtener el porcentaje. Se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, entre paréntesis, valor de la cuenta en el año 2 menos valor de esa cuenta en el año 1, cierro paréntesis, dividido entre el valor de esa cuenta en el año 1. Como es lógico, pues para poder hacer el análisis horizontal necesitamos los datos de mínimo 2 periodos diferentes y consecutivos. 2022-2023 o 2023-2024, ¿sí? Por poner un ejemplo. El análisis horizontal está muy vinculado con los objetivos fijados por la gerencia de la empresa y las operaciones planeadas referidas a endeudamiento, rentabilidad y situación financiera, y permitirá evaluar la eficacia de lo presupuestado por la dirección de la empresa y su grado de cumplimiento. Cuando la sociedad decide fijar nuevas metas y objetivos, pues deberá contar con este análisis, al que se deberá añadir el análisis vertical y los ratios financieros necesarios, pues que le permitan llegar a una conclusión de la realidad financiera de la empresa y su futuro. El análisis horizontal se entiende como dinámico, ya lo había mencionado, al relacionar los cambios financieros de un periodo a otro, lo que permite observar los cambios por estado para su estudio, interpretación y pues toma de decisiones. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? Jensi, ok, perfecto. Siga. Análisis horizontal. Los pasos para realizar el análisis horizontal son: 1. Calcula la variación absoluta y la variación relativa.
Para cada cuenta calcula la variación absoluta restando el valor del periodo anterior al valor del periodo actual y la variación relativa dividiendo la variación absoluta entre el valor del periodo anterior. Ejemplo, si las ventas fueran 500.000 en 2024 y 450.000 en 2023, la variación absoluta sería 50.000 y la variación relativa 50.000 dividido en 450 igual a 11.11%. 2. Interpreta las tendencias. Un análisis horizontal permite evaluar si la empresa está mejorando, estancada o en declive en diversas áreas. Por ejemplo, un crecimiento sostenido de las ventas podría indicar una expansión exitosa, mientras que una disminución en los márgenes de beneficio podría señalar problemas de eficiencia. Continúo con el cuadro. Sí, por favor, lee por favor el estado de resultados de T1. Entonces, cuenta ventas netas para 2021, 250.000, 2022, 300.000, 2023, 360.000. Cambio absoluto entre 2022 y 2023, 60.000. Y el porcentaje de cambio entre 2022 y 2023 es del 20%. Costo de ventas, 150.000 2021, 180.000 2022, 230.000 2023. El cambio absoluto entre 2022 y 2023 serían 50.000 y el porcentaje de cambio 27,8%. Utilidad bruta, 100.000 2021, 120.000 2022, 130.000 2023, cambio absoluto sería de 10.000, el porcentaje de cambio 8,3%. Gastos operativos, 60.000 en el 2021, 70.000 2022, 85.000 2023, el cambio absoluto serían 15.000 y el porcentaje de cambio 21.4%. Utilidad operativa, 2021 40.000, 2022 50.000, 2023 45.000. Cambio absoluto sería de menos 5.000 y el porcentaje de cambio sería menos 10%. Gastos financieros 5.000 en 2021, en 2022 7.000, en 2023 8.000, cambio absoluto de 1.000 y el porcentaje de cambio 14,3%. Utilidad neta en 2021 35.000, en 2022 43.000, en 2023 37.000, el cambio absoluto es de menos 6.000 y el porcentaje de cambio es de menos 14%. Perfecto, muchas gracias, Jensen. Sí, señor. Bueno, entonces seguimos. Recuerden esos porcentajes porque ahorita los vamos a interpretar. Bueno, vamos a hacer entonces la interpretación, pero ahora es del análisis horizontal. Vamos a volvernos. Crecimiento de las ventas netas 20%. Aquí lo tenemos, miren. Las ventas netas pasaron de 300.000 a 360.000, es decir, una variación absoluta de 60.000 y 60.000 al dividirlo entre 300.000, pues nos representa el 20%, ¿cierto? Ahora bien, las ventas entonces de Tech One han crecido un 20% de 2022 a 2023, lo cual pues es una señal positiva, ya que indica que la empresa está expandiendo su mercado y atrayendo más clientes. Sin embargo, deben considerar que un crecimiento rápido también puede implicar desafíos, como la necesidad de aumentar la capacidad de producción. Hay muchas veces en que la empresa quiere crecer y crecer y crecer, y para poder crecer va a tener que invertir ¿en qué? En comprar o ampliar la capacidad de la empresa, si es una empresa manufacturera, ¿sí? O adquirir una nueva tecnología que le permita aumentar digamos, la velocidad de producción, por decir algo, ¿sí? O la eficiencia en la cadena de suministro para mantener la calidad y el servicio al cliente. Entonces, todo ese tipo de
estudios, de alternativas de cambio en la empresa, pues tiene que hacer lo que es la contabilidad administrativa, ¿sí? Para ver qué es lo que internamente es más favorable, en términos obviamente monetarios, ¿sí? Y de rendimiento. Segundo, aumento significativo en el costo de ventas. Miren, 27,8%. Aquí ya de pura entrada estamos viendo que hay un problema en la empresa. Porque si las ventas crecen un 20%, por lo general, por lo regular, el costo de ventas también debería aumentar un 20% o incluso un poco menos, si es que estamos buscando en forma continua el reducir los costos o el ser más eficientes, ¿cierto? Entonces, pero aquí está dando que el costo de ventas aumentó un 27,8%. ¿Eh? Ahí ya vemos un problema. Aunque las ventas han crecido, el costo de ventas ha aumentado aún más rápido o digamos una mayor proporción. Esto podría indicar que la empresa está incurriendo en mayores costos para producir o adquirir los bienes que vende. Debe analizar si esos costos adicionales están erosionando los márgenes de beneficio, si están disminuyendo esos márgenes de beneficio, ya sea operativo o neto, y si existen oportunidades para reducir costos o mejorar la eficiencia en la producción. ¿Mm? O sea, ya hay una primera alerta, ¿sí? El costo de ventas está aumentando más de lo que debería haber aumentado. Eso ya es algo preocupante, ¿sí? El director financiero tiene que comentarle al de producción, ¿cierto? Bueno, si es una empresa manufacturera, o a los de marketing, a ver qué está pasando con ese mayor aumento que exigieron por lo regular en las campañas de publicidad, propaganda, etcétera, etcétera, que pues seguramente incrementaron los gastos de ventas, ¿m? Y que muy posiblemente no generó digamos, la cantidad de ventas que se tenía proyectado alcanzar con eso. Eso es, pues, un típico ejemplo, ¿no? Y que ha sucedido y sucede con mucha frecuencia. Bueno, margen bruto en disminución. La utilidad bruta, ¿sí? Vamos a devolvernos. Utilidad bruta tuvo un incremento solo del 8,3%. La utilidad bruta aumentó un 8,3%, mucho menos que el crecimiento de las ventas, ¿sí? Lo cual, pues, también es algo, digamos que anormal, ¿sí? Esto sugiere que los márgenes brutos están bajo presión. Una utilidad bruta que crece más lentamente que las ventas podría indicar problemas en la estructura de costos. Esos costos están aumentando, ¿sí? Lo cual es un riesgo para la rentabilidad futura. Y si ya esta rentabilidad o esta utilidad o resultado bruto es bajito, 8,3%, ¿cómo creen que será el operativo y el neto? Pues mucho peor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Deben considerar estrategias para mejorar el margen bruto, como renegociar con proveedores u optimizar procesos internos, ¿sí? Incluso se puede pensar hasta en hacer outsourcing, si es necesario. Otro elemento, incremento en los gastos operativos, 21,4%. Los gastos operativos han aumentado un 21,4%, lo cual es significativo. Esto podría estar relacionado con la expansión de la empresa, podría estar relacionado, como mayores gastos en marketing, investigación y desarrollo o salarios. Sin embargo, si estos gastos no están generando un retorno adecuado en términos de ventas o eficiencia, pues podrían convertirse en una carga para la empresa. Deben cuestionarse si estos gastos adicionales son justificados y cómo pueden ser mejor gestionados. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? No, señor. ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, alguien que me ayude por favor leyendo esta diapositiva. ¿Alguien de los asistentes que quiera hablar? ¿Que quiera participar? Bueno, yo. Ok.
Disminución de la utilidad operativa. Menos 10%. A pesar del crecimiento en ventas, la utilidad operativa ha disminuido un 10%. Esto es una señal de alerta, ya que sugiere que los costos y gastos están aumentando más rápido que los ingresos, afectando la rentabilidad operativa de la empresa. Es importante que identifiquen las causas de esta disminución y consideren acciones correctivas, como mejorar la eficiencia operativa o ajustar los precios. Utilidad neta en declive, menos 14%. Finalmente, la utilidad neta ha disminuido un 14% del 2022 al 2023, lo cual es preocupante. A pesar del crecimiento en las ventas, el aumento en los costos y los gastos ha reducido las ganancias finales de la empresa. Este es un riesgo significativo, ya que una utilidad neta en declive puede afectar la capacidad de la empresa para reinvertir en su crecimiento, pagar dividendos o incluso cumplir con las obligaciones financieras. Se debe analizar si la estrategia actual de la empresa es sostenible y qué cambios se podrían hacer para mejorar la rentabilidad. Toma de decisiones basadas en el análisis. Después de realizar este análisis horizontal, se pueden tomar varias decisiones para mejorar la salud financiera de TechOne. Optimización de producción. Dado el rápido aumento en el costo de ventas, la empresa debe evaluar sus procesos de producción y buscar formas de reducir costos sin comprometer la calidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos ya entonces en el análisis, ¿no? Toma decisiones basadas en el análisis. ¿Quién me ayuda leyendo esta otra diapositiva, por favor? Ok, listo, Jensi, sigue. Reevaluación de los gastos operativos. Es necesario revisar los gastos operativos para identificar áreas donde se pueda reducir el gasto o mejorar la eficiencia. Se podría sugerir un análisis más profundo de cada categoría de gasto. Estrategias para mejorar la utilidad operativa. La empresa debe enfocarse en mejorar sus márgenes, ya sea mediante el control de costos, la optimización de procesos o el aumento de precios si el mercado lo permite. Gestión del crecimiento. Aunque el crecimiento de las ventas es positivo, es esencial que la empresa gestione este crecimiento de manera sostenible, asegurándose de que no esté sacrificando la rentabilidad a largo plazo por el crecimiento a corto plazo. Qué pena por la espera. Bueno, muy bien. Entonces ahí acaban ustedes de leer la reevaluación de los gastos operativos, las estrategias para mejorar la utilidad y la gestión pues del crecimiento. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación práctica en la dirección de negocios, ¿sí? Este ejemplo de análisis horizontal permite identificar tendencias críticas y evaluar el desempeño financiero de la empresa a lo largo del tiempo. Al entender cómo han evolucionado las cuentas clave, se pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas, identificando tanto riesgos como oportunidades para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el futuro. Este enfoque fomenta una visión crítica y analítica, esencial para la toma de decisiones empresariales. Vamos a una aplicación práctica en la dirección de negocios. Tanto el análisis vertical como el horizontal son herramientas esenciales en la dirección de negocios, ya que proporcionan una visión detallada de la salud financiera de una empresa. Aquí algunos escenarios en los que se pueden aplicar esos análisis son los siguientes. Evaluación de la solvencia. Análisis vertical. Supongamos que el estado de situación financiera, ESF, del año 2023 para TechOne, ¿sí?, presenta los siguientes valores. Activos totales, 500,000 y pasivos totales, 200,000. Entonces, para evaluar la solvencia, calculamos pues la proporción de pasivos respecto a los activos, que sería dividir 200,000 entre 500,000, que eso nos da 40%.
Esto indica que el 40% de los activos de Tech One está financiado por deuda. Un porcentaje moderado sugiere una situación financiera relativamente sólida, pero aún deja espacio para analizar si esta proporción es adecuada para la industria en la que opera la empresa. ¿Sí? Ahora analicemos cómo ha evolucionado la deuda en Tech One en los últimos 3 años. En el año 2021, los pasivos totales eran 150.000. En el año 2022 aumentó a 180.000, es decir, hubo una variación absoluta de 30.000. Y ese 30.000, si lo dimos en 350.000, que era el valor en el año 2021, pero representa una variación relativa del 20%. Y en el año 2023 pasó de 180.000 a 200.000, es decir, hubo una variación absoluta de 20.000. Y 20.000 respecto de 180.000, pues es el 11,11%, ¿sí? De variación relativa. El análisis horizontal muestra que la deuda ha aumentado un 20%, de 2021 a 2022, un 11,1%, 2022 a 2023. Aunque el crecimiento se ha desacelerado, la tendencia al alza sugiere que Tech One está aumentando su apalancamiento. ¿Quién sabe qué es el apalancamiento? O leverage en inglés. Es la deuda que adquieren personas jurídicas con distintas entidades financieras. ¿Y para qué? Puede ser para financiar su operación, puede ser para masificar su operación, puede ser, por ejemplo, para ampliar la cantidad de accionistas. Eso se me ocurre ahí como de lado. Está bien. En términos generales, el apalancamiento es un aumento en la deuda para aumentar los ingresos y utilidades. Eso es lo que es el apalancamiento, ¿sí? Porque si yo aumento mi deuda y solamente para destinarlo al pago de gastos financieros, eso ya no es apalancamiento, ¿cierto? Eso ya no es apalancamiento. Pero si yo aumento en la empresa el endeudamiento para generar mayores ingresos, ¿sí? Ahí sí se denomina apalancamiento. Bueno, perfecto. Los estudiantes podrían cuestionar si este aumento es sostenible y si la empresa está utilizando adecuadamente esos fondos pues, para generar ingresos adicionales. Segundo, identificación de áreas de mejora. Análisis vertical. Supongamos que en el año 2023 el estado de resultados de Tech One muestra ventas netas por 360.000 y gastos de investigación y desarrollo por 45.000. Si calculamos la proporción de gastos de investigación y desarrollo respecto a ventas, podemos ver allí que 45.000 dividido 360.000 nos da 12,5%. Un 12,5% de las ventas se destina a investigación y desarrollo, lo que podría ser elevado si la empresa no está viendo un retorno significativo en términos de nuevos productos o mejoras tecnológicas. Deberían analizar si esa inversión es justificable o si existe la posibilidad de mejorar la eficiencia en esta área. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa invierte o incrementa en 12,5%, ¿sí? Sus gastos en investigación y desarrollo, bueno, pero este es aumento, ¿no? Digamos que pasa del 12,5% al 25%, ¿sí? Supongamos, al siguiente año. Pues, ¿qué significa? Significa que la empresa invirtió o destinó, ¿sí? Destinó una mayor cantidad de recursos que podemos, bueno, y vamos a suponer que eso representó un aumento en las ventas de tan solo 50.000. Supongamos que aumentó en 45.000, ¿sí? O sea, la investigación y desarrollo pasó en el año 2023 de 45.000 a 90.000, vamos a suponer, ¿sí? En un año se duplicó los gastos de investigación y desarrollo, pero en las ventas netas no aumentó 45.000, sino aumentó tan solo 30.000, es decir, pasó a 390.000. Vamos a suponer que solamente hubo
aumento de las ventas netas con motivo de gastos de investigación y desarrollo. ¿Eso qué significa? Y va de la mano con lo que yo he comentado antes, ¿sí? Si las ventas aumentaron, ¿sí? En el ejemplo anterior veíamos que las ventas aumentaron un 20% y el costo de ventas aumentó un 27,8%, pues ahí hay algo raro, ¿no? Porque lo normal o lo coherente, lo lógico, sería que hubiera un aumento proporcional, ¿sí? En los costos de ventas respecto a las ventas, ¿sí? Y algo similar o algo anormal también se está presentando en este ejemplo, haciendo una proyección para el 2024, si las ventas pasaron o tuvieron una variación absoluta de 30,000. Si 30,000 lo dividimos entre 360,000, ¿qué porcentaje me da? Pero no calculo acá. 8,33%, ¿sí? Es decir, las ventas aumentaron el 8,33%, mientras que el gasto, ¿sí? O los gastos de investigación y desarrollo se duplicaron, pasaron de 45,000 a 90,000. O sea que con un incremento en 45,000, yo solo logré aumentar mis ventas en 30,000, ¿sí? ¿Eso ustedes creen que es algo normal, coherente, lógico? ¿O, o por ahí hay algo que no está bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué planteamiento podrían ustedes hacer? Supongamos que Tecuan comercializa, no fabrica, comercializa computadores, Hewlett Packard y celulares. ¿Qué puede estar pasando? ¿Quién opina? Es un supuesto, aquí todos son supuestos, pues justificados, ¿no? O soportados. A ver, ¿quién opina? Bueno, vamos a preguntar entonces. Rosario Torres, ¿qué opinas tú? Rosario, A ver. Hola, profe. ¿Puedo opinar yo? ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Iván Daniel. Ah, Iván Daniel, listo, siga. Bueno, lo que yo creo es que, pues como usted dice, sí fue elevado el tema de la investigación, porque de pronto por el afán de la empresa de aumentar las ventas, pues hizo una inversión, ¿cierto? Pero digamos que esta inversión no tuvo los frutos de pronto que se esperaban, porque la idea es que si uno hace una inversión, pues sea proporcional a la inversión, ¿no? Sí tuvo un aumento, pero no fue, digamos que significativo. Y como no fue significativo, entonces eso pues impactó negativamente en los balances finales de los resultados de la empresa. Ok, perfecto, sí, muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce el caso de Netflix? Creo que sí. ¿Mm? Bueno, hay excepciones, es que para todo hay excepciones, por eso también este tema aquí en nuestro CIPAS, pues hay cabida para ello, ¿no? Mire, Netflix, por lo regular, bueno, por lo regular no, al comienzo surgió como en el 2007, 2008, y lo que hacía era
pues presentar o, digamos, transmitir películas que habían sido, pues, desarrolladas o elaboradas por terceros, ¿cierto? Pero ya, digamos que la empresa veía que pues eso no era un gran negocio, ¿sí? Digamos, ellos solamente lo que hacían era transmitir a través de sus plataformas, ¿sí? Y de su infraestructura, ¿sí? De sus redes, de sus páginas web, de su streaming, ¿cierto? Pues películas que ellos no producían y que solamente les representaba pues algo así como una comisión, ¿sí? Una comisión y que con el paso del tiempo iba como disminuyendo. Entonces, a partir del año 2011, 12, no, 2012, 2013, se animó Netflix en empezar a em, hacer películas, ¿sí? Es decir, contratar actores, ¿sí? Eh, contratar libretistas, contratar pues personas que tenían experiencia haciendo películas, ¿sí? Montajes y todo eso. Y obviamente, como ya muy seguramente Netflix conocía cuáles eran los intereses de su público, pues entonces le era ya más fácil pues interpretar o ofrecer películas o géneros de películas que les llamaran la atención a sus clientes, ¿cierto? Y eso fue exactamente un gran logro o éxito para Netflix, porque efectivamente lo logró, pero no lo logró de la noche a la mañana. Al comienzo, digamos, para adquirir esa experiencia en fabricar o elaborar películas, transmitirlas, adquirir experiencia con las áreas de marketing, que eso también tiene repercusión en, por ejemplo, la elaboración de, ustedes saben, sobre todo en Estados Unidos, de souvenirs, de convenios con empresas de juguetes o empresas de comida rápida que ofrecen y que hacen publicidad a las películas, etcétera. Bueno, eso es todo un mercado complementario de, ¿sí? De las películas, del cine, y que pues al comienzo esa experiencia no se consigue tan rápidamente, ¿no? Entonces, afortunadamente lo logró, ¿sí? Eh, incluso si ustedes buscan ahí en internet, apenas hasta el año pasado logró Netflix conseguir un flujo de caja positivo, un flujo de caja libre positivo, ¿sí? Es decir, que anteriormente, desde el 2013 para acá, pues había significado una reducción en su flujo de caja, ¿sí? Y que ya ahorita está bien posicionado, le está generando réditos y ya incluso con la experiencia que ha adquirido, aunque tiene competencia fuerte, ustedes saben, Disney Channel, Prime, Amazon Prime, HBO, y bueno, y esos otros canales, pues bueno, esas otras empresas de transmisión, pues como que le han hecho la competencia, pero de todos modos Netflix logra, digamos, mantenerse en el mercado y poco a poco sigue y ha venido creciendo y ha logrado que los precios de sus acciones, ¿cierto? Pues vayan creciendo, han ido creciendo y eso se debe a la buena gestión que han tenido y a esa confianza que los inversionistas han tenido en su proceso pues de crecimiento. ¿M? Y muy posiblemente más adelante, pues es posible, esas son unas expectativas, pues que logre mantenerse en el mercado y sacar a otros competidores del mercado, ¿sí? Digamos que esta función o esta tarea de direccionamiento, pues ha sido exitoso en Netflix, y lo ha sabido aprovechar y ha logrado pues aprovechar las oportunidades, como esa que les comenté, de empezar a hacer películas ellos directamente, quedarse con ese margen de ganancia y obviamente de transmitirlo, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, yo pienso que
toda inversión tiene su riesgo, ¿verdad? Y por lo menos lo que hizo Netflix, pues, le ayudó mucho, pero también le ayudó mucho, creo yo, el tema de la pandemia. Yo estaba leyendo que en la pandemia fue cuando Netflix, pues, más fue que tuvo utilidades y más creció la plataforma a nivel casi que mundial. Pero también hubiera sido un riesgo donde no hubiera existido la pandemia, pues, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Con esa empresa, muchas empresas. Entonces, sí, muchas empresas invierten y plantean el mercado. Puede que les vaya bien, pero siempre, pues, pienso yo, que siempre pues hay un riesgo. De pronto uno gestiona el riesgo, de pronto uno estudia el riesgo, puede tratar de minimizar, ¿no? Pero pienso que la probabilidad de riesgo pues siempre está en toda inversión. Correcto, correcto, muchas gracias. Ujú. Y mire también si miramos la evolución en la cantidad de clientes, ¿sí? De Netflix, ha venido aumentando todos los años. Es increíble, eso es algo, pues, destacable, ¿sí? Destacable porque ese reconocimiento de Netflix, ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues es lo que lo ha, le ha permitido crecer y mantenerse y crecer en el mercado y con buenas expectativas de seguir creciendo, ¿sí? Al comienzo, por allá en el año 2008-2009, Netflix no necesitaba pedirle recursos a terceros, porque como lo que hacía era cobrar comisiones, ¿sí? Y esa infraestructura de transmisión prácticamente ya lo había pagado, pues, con unos añitos de funcionamiento. Digamos que estaba recibiendo un flujo de caja libre bastante importante, ¿sí? Muy posiblemente lo utilizó para invertir y conseguir mayores rendimientos, pero veía Netflix que de todos modos podía quedarse con un mayor margen de ganancia si se dedicaba a hacer películas, ¿sí? Y se asumió el riesgo y pues lo logró tener éxitos en taquilla a nivel mundial con sus películas, ¿no? Bueno, son muchísimas películas, no me pongo a nombrarlas, ustedes las conocen. Y series, ¿no? Las series, que eso también fue un gran éxito, el mantener a una persona o una familia viendo una serie día tras día con ¿cómo es? Una, que me llaman una etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Bueno, eso es, pues para una empresa es maravilloso, ¿no? Que la gente se conecte a ver sus películas. No solo los motiva a seguir trabajando, sino que les va a representar mayores ganancias. Porque junto a eso, pues se saben que sobre todo en esta área, pues viene, la gente lo reconoce, los niños lo reconocen, los productos que tienen estas imágenes de la película también lo compran y bueno, se sienten como identificados con los diferentes títulos de las series que hayan creado y que estén transmitiéndose, ¿no? Bueno, bueno, ahora sigamos, que nos hemos desviado. Ahora analicemos cómo ha evolucionado gastos de investigación y desarrollo de TEC1 en los últimos 3 años. En 2021, esos gastos de investigación y de desarrollo eran de 40.000. En 2022 pasaron a 42.000, es decir, una variación absoluta de 2.000. Si ese 2.000 lo dividimos entre 40.000, pues va a representar el 5%, es la variación relativa. 2023 hubo un aumento de 3.000, pasó de 42.000 a 45.000. Variación absoluta 3.000 y eso representa el 7,1%, ¿cierto? Es decir, de variación relativa para el año 2023. Aunque los gastos de investigación y desarrollo han aumentado de manera constante, el crecimiento ha sido moderado. Se podría considerar si los incrementos en esos gastos están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa y si los resultados justifican el costo. Si no es así, esta podría ser un área clave para la reducción de costos. Planificación estratégica. Consideremos los siguientes datos del estado de situación financiera del año 2023. Activos corrientes 300.000 y pasivos corrientes 120.000. El ratio de liquidez corriente pues va a ser igual a la división entre 300.000 y 120.000, que eso nos da 2,5. Ese ratio del 2,5 sugiere que TEC1 tiene suficientes activos corrientes
para cubrir sus pasivos corrientes más de 2 veces, ¿sí? Específicamente 2 veces y media, lo que indica una buena posición de liquidez. Sin embargo, si este ratio es consistentemente alto, consistentemente alto, deberían considerar si la empresa está manteniendo demasiado efectivo en inventarios y si podría emplear mejores sus recursos para, pues, obtener un mayor rendimiento, ¿sí? Para la caja, para la operación, ¿cierto? Bueno, análisis horizontal. Ahora evaluemos la evolución de las ventas y los beneficios netos a lo largo del tiempo para planificar estratégicamente. Vemos allí que en el año 2021 las ventas fueron de 250.000 y la utilidad neta fue de 35.000. En el año 2022 las ventas netas aumentaron a 300.000 y la utilidad neta aumentó a 43.000. Es decir, hubo una variación absoluta en ventas de 50.000, una variación relativa en ventas de 20%, una variación absoluta en la utilidad de 8.000 y una variación relativa en utilidades de 22,9%. En el año 2023, las ventas netas aumentaron, ¿cierto?, a 360.000 y la utilidad neta disminuyó, a 37.000. Es decir, la variación absoluta en ventas fue 60.000, la variación relativa en ventas fue el 20%, la variación absoluta en utilidades fue de menos 6.000 y la variación relativa en utilidades fue de menos 14%. Entonces, aunque las ventas crecieron un 20% cada año, la utilidad neta ha disminuido en 2023 a pesar del crecimiento de las ventas. Esto podría indicar problemas de eficiencia o incrementos desproporcionados en costos y gastos. O sea, hubo una alerta roja en costos y gastos. Para la planificación deberían enfocarse en estrategias para mejorar la rentabilidad, para optimizar procesos, reducir costos o reconsiderar la estructura de precios. Estos ejemplos ilustran cómo los análisis vertical y horizontal pueden proporcionar información valiosa para la evaluación de la solvencia, la identificación de áreas de mejora y la planificación estratégica de una empresa. Al utilizar estos análisis se puede desarrollar una comprensión más profunda de la situación financiera de una empresa y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Bueno, ahora veamos los indicadores financieros esenciales. Indicadores de liquidez, razón corriente. Es que es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿cierto? Es decir, cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder asegurar el pago de esas deudas que tiene a corto plazo con, digamos, los activos corrientes de que disponen. ¿Cuáles son los activos corrientes? Pues los inventarios, el efectivo, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales, entre otros. Ya hemos visto antes, tener una razón corriente demasiado elevada automáticamente va a significar que está dejando de invertir recursos para obtener mayores beneficios. Por eso, pues hay que considerar, hay que tener muy en cuenta cuál sería este nivel óptimo de liquidez financiera, de razón corriente. Capital neto de trabajo, ¿cierto? Sería activo corriente menos pasivo corriente. O sea, un valor positivo en unidades monetarias. O sea, un valor monetario, ¿cierto? Capital neto de trabajo, entonces sería sería como ese valor, pero ya monetario, excedente de activo corriente frente a pasivo corriente. Es bueno que sea positivo, ahora que sea muy elevado tampoco es algo, pues, digamos, en términos de rentabilidad, que no es algo muy llamativo, ¿no? No es algo muy beneficioso para la empresa tener una gran cantidad de activo corriente cuando podría estar poniendo a producir ese excedente corriente. ¿Para qué? Pues para financiar parte de su operación. Bueno, prueba ácida, pues similar a la razón corriente, la diferencia es que aquí le restamos, ¿cierto? Los inventarios. Restamos los inventarios y las cuentas por pagar a clientes. Miren que una buena relación de prueba ácida está entre 1,16 y 1,32. ¿Ok? No significa, porque esto no se puede generalizar en todas las empresas, no significa que si yo estoy en 1,15, ¿sí?
entonces estoy mal. No, dependiendo de la empresa, pues es aceptable. Y dependiendo de, por ejemplo, del mismo indicador que tenga mi competidor directo más cercano, ¿sí? Puede que en ese nicho de mercado, pues esa prueba ácida sea algo aceptable y, pues comprensible. ¿M? O una prueba ácida de 1,33. ¿Qué me muestra la prueba ácida? Me está diciendo que mis activos corrientes, al yo deducirles o quitarles mis inventarios, ¿sí? Que son un tipo de activo corriente, digamos que menos fácil de convertir en efectivo, ¿sí? Pero pero se puede convertir en efectivo, pero no tan fácilmente como por ejemplo el cash o una inversión temporal. También le resto mis cuentas por pagar a clientes, ¿sí? Que también son un activo corriente, pero bueno, ustedes saben que las cuentas por cobrar se podrían vender en un paquete con lo que llamamos factoring, ¿sí? Para, pues, ¿para qué? Pues para adelantar el pago de esas cuentas, sobre todo si yo he analizado que, por ejemplo, eh, o hay una, ¿qué? Hay un cobro, hay un proceso, hay una evolución o hay sí, digamos, hay un histórico más bien, un histórico de pago constante y frecuente de los clientes, pues eso se presta mucho para que la empresa lo aproveche y pueda vender, ¿sí? A través de un título que es el factoring, estas cuentas por cobrar a un tercero para que pues él haga el recaudo y yo rápidamente pueda disponer de esos recursos para pues financiar la operación de la empresa. Si por ejemplo no soy muy bueno o no tengo una muy buena experticia, pues cobrando a terceros. ¿Ok? Leverage es el mismo apalancamiento. ¿Sí? Una relación mayor a 1 significa que hay una buena posición económica. ¿Cómo calculamos el leverage o financiamiento o apalancamiento? Pasivo dividido entre patrimonio. ¿Y qué va a significar un leverage inferior a 1? ¿Qué significaría? El capital no puede cubrir las obligaciones financieras o no financieras que tenga la empresa. O sea, la proporción ¿de qué? ¿La proporción de pasivos es más alta que la de patrimonio o la patrimonio es más alta que la de pasivos? Si es negativo, es que los pasivos son más altos que el patrimonio. No, negativo no. Entre 0 y 1. Perdón, inferior a 1. Sí, o sea, sí, entre 0,1 y 1. ¿Sí? En esta división pasivo total entre patrimonio, ¿qué está significando? ¿Que es más alto el numerador, o sea, el pasivo total, o el Sí, patrimonio? ¿Qué es es más más alto? alto el pasivo. El patrimonio. No, no, el patrimonio. El patrimonio está siendo un poco más elevado que Pero en el ese caso pasivo sí se puede. total. Ah, ok, entonces en ese caso es al revés. Quiere decir que sí cubriría el capital las obligaciones en caso de una liquidación o en caso de algún Exacto. inconveniente, puede cubrir es- la deuda financiera o no financiera. Exacto. Muy bien. Eso es si me está dando un cociente entre 0,1 y 1, ¿cierto? Pero si me está dando un cociente, o sea, un resultado superior a 1, ahí sí es como usted lo mencionaba, que la cantidad de pasivo total pues es superior al total de patrimonio, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Solidez, ¿sí? Consistencia financiera. Este se calcula como activo total entre pasivo total. ¿Y ustedes cómo interpretan eso? ¿Qué sería lo recomendable para una empresa comercializadora? Que los activos sean superiores a los pasivos, o sea, Ujú. sí, que pueda cubrir. Y pues en comercializadoras, creería yo que lo que más es relevante son los inventarios. Y Ujú. eso sería, Y digamos que lo propiedad, que planta y podría pesar equipo, en el ¿no? activo.
Propia planta de Propia- equipo en una comercializadora no tanto porque pues depende de la actividad, pero Depende. no tanto porque pues de pronto no necesita maquinaria para operar porque es una comercializadora. ¿Sí? Ok, Entonces, puede variar. puede variar, correcto. Perfecto, muchas gracias. Índice de propiedad o de independencia financiera, ¿sí? Ese sería, o eso lo calculamos como la división entre patrimonio y activo total. ¿Mm? Patrimonio y activo total. Entonces, ese índice de independencia financiera para una empresa comercializadora, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Que sería recomendable un resultado superior a 1, ¿cierto? ¿O qué opinan ustedes? O por el contrario, entre 0,1 y 1. ¿Cómo se financian los activos? Hay dos formas de financiar el activo. ¿Quién me los dice? Con, con financiación, con apalancamiento externo o con el capital, Correcto, o sea, con patrimonio y con pasivos, con ¿cierto? préstamo. Sí, bueno, Ujú. pasivos o préstamo. Entonces, si este índice de propiedad me está dando un valor, pongamos de ejemplo, de 3, ¿qué va a significar? No sé. Mm, Ese se parece, ¿sabe a qué? Este también es llamado índice de propiedad o independencia financiera, también es el mismo multiplicador de capital. ¿Mm? Multiplicador de capital. ¿Y qué es lo que está mostrando? Un resultado de 3 va a significar que el activo total, ¿sí? Se financia solamente una tercera parte con patrimonio y 2/3 partes con endeudamiento. Es decir, que ese activo total se está financiando en 2/3 partes, o sea, con pasivos. ¿Mm? Y esto es una fórmula muy, muy común, que lo vemos en muchas empresas, ¿sí? Con un gran, gran endeudamiento. Y bueno, ya vimos cuáles son los riesgos que se corren. Yo no estoy diciendo que el endeudamiento sea algo malo para la empresa, no, no es que sea algo malo. Bien aprovechado y bien analizado los costos y los riesgos, ¿sí? Y por ejemplo, se podrían adquirir hasta instrumentos de derivados financieros, ¿sí? Se podría, en cierta forma, trasladar el riesgo, ¿sí? A terceros, obviamente con un costo, pero digamos que es posible manejarlo, ¿sí? Ese riesgo es posible manejarlo. Obviamente con personas capacitadas y con experiencia en el manejo de ese tipo de riesgos. Bueno, y protección al pasivo total. Dice allí es la protección que ofrecen los dueños a los acreedores. ¿Sí? Miren que aquí se calcula como patrimonio dividido entre pasivo total. ¿Mm? Miren que son las dos, la relación entre las dos fuentes de financiamiento, ¿no? La relación entre las dos fuentes de financiamiento. Bueno, indicadores de endeudamiento, ¿sí? El clásico de endeudamiento sería la relación entre pasivos y activos, ¿cierto? Obviamente los pasivos dentro de una estructura normal de un estado de situación financiera pues deben ser inferiores a los activos totales. Pero algo similar al multiplicador de capital sería que si el índice de endeudamiento es, digamos, supongamos otra vez que es de 3. Bueno, pero es que ese no es tan probable. Que sea de 2, ¿sí? Que el resultado de la relación entre pasivos y activos totales es de 2. Significa que los pasivos son el doble de los activos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa es una situación que es algo normal, lógico, coherente para una empresa comercializadora?
o es más bien algo, una alerta? Es una alerta. Es una Pues alerta. pasa, es muy común, pero es una alerta. Ujú, correcto. En caso de algún suceso, y yo insisto con las liquidaciones y demás, pues no hay cómo cubrir. Correcto. Correcto, muchas gracias. Ujú. Ahora, cobertura de intereses. Utilidad operacional dividido gastos financieros. ¿Mm? Entonces, ¿qué proporción, sí? O digamos, de esa utilidad operacional que yo estoy consiguiendo, ¿qué parte se va a destinar al gasto de intereses, a gastos financieros? ¿Cierto? Eso es lo que me está mostrando este indicador de cobertura de intereses, ¿sí? ¿Y ustedes qué creen? ¿Es más favorable un resultado entre 0,1 y 1 o un resultado superior a 1? Pues yo diría que es superior a 1, ¿no? Que es, Correcto, correcto. ¿Y por qué? O póngame un ejemplo con números. no, pues yo estaba pensando que los gastos financieros pues son pagos y la utilidad operacional es de la compañía. Entonces es más conveniente para la empresa tener mayor el denominador, el numerador que el denominador, no sé, mayor es la utilidad que los gastos, porque si es al El contrario, numerador que el entonces, denominador. sí, Correcto. El porque si es al numerador que el contrario, denominador. entonces tendríamos unos gastos financieros muy altos y una Exacto. utilidad operacional que no, ¿cierto? Que no los subsana. Ujú. Correcto. Que lo que haría es mostrar una, o sea, eso vendría pegado o unido a un mayor endeudamiento, ¿no? Cuando hay mayor endeudamiento, enseguida se ve en impacto en la carga financiera que pues los gastos financieros se disparan. Sí, correcto. Alto, mayor solidez financiera. ¿Cómo, perdón? Que al ser alto tendría una mayor solidez financiera. ¿Solidez o insolvencia? Solidez. ¿Por qué? Si el índice es alto, significa que la empresa tiene una mayor solidez, ¿no? Ah, bueno, ahora sí. Ujú. Está en mayor facilidad o capacidad de poder asumir eso, correcto. Y si es bajo, pues indicaría que pues habrían como posibles problemas de endeudamiento, creo yo. De riesgo de mayor endeudamiento, correcto. Ujú, correcto. Ese sería el otro indicador, ¿no? Endeudamiento financiero. Relación entre obligaciones financieras y ventas netas. Entonces ahí lo que se esperaría en una buena situación financiera es que obviamente las obligaciones financieras fueran mucho menores a las ventas, ¿no? Las ventas netas. Porque es lo contrario, un resultado superior a 1, wow, va a significar que está súper, súper, súper endeudada la empresa, ¿cierto? Bueno, y dentro de los indicadores de rentabilidad, bueno, pues eso es fácil entendible. El margen bruto, la relación entre la utilidad bruta y las ventas netas. ¿Mm? Como habíamos dicho anteriormente, lo que se espera o lo lógico y coherente es que el margen bruto siempre sea superior al margen operacional y el margen operacional sea siempre superior al margen neto. Porque si ya el margen bruto es bajito, como veíamos en el ejemplo anterior, del 8,3%, ya el margen operacional puede que esté cercano al 1, 2, 3% y el margen neto muy posiblemente va a ser negativo. ¿Sí? Y pregunto yo, ¿a qué empresa le gusta operar generando pérdidas? A ninguna, ¿cierto? O sea que hay que tomar medidas urgentes cada vez que la empresa se está saliendo de esa senda o de ese umbral que se tiene proyectado para cada uno de los años. ¿Cierto? Bueno, y ahora veamos el ROE, la relación que hay entre la utilidad neta y el patrimonio. ¿Sí? Y el ROA, la relación entre la utilidad neta y los activos totales. O sea, muestra el ROA la capacidad de la empresa para generar ganancias
a partir de sus activos. Lo deseable es que entre menor sea la cantidad de activos que disponga una empresa, genere mayor cantidad de utilidad, ¿sí? Eso es, eso es sinónimo de eficiencia y de productividad, ¿cierto? Eso es lo que se debe buscar en todo momento, ¿sí? Aunque sobre todo al comienzo, cuando la empresa está creciendo, ¿sí? Está en proceso de expansión, muy posiblemente para motivar o para impulsar las ventas haya que incurrir en la adquisición de mayores activos. Pero ya cuando es una empresa madura, que tiene un mercado establecido, que crece pero no con la misma velocidad que lo hacía antes, pues ahí sí puede, por ejemplo, concentrarse en reducir, o perdón, en volverse más eficiente y obtener mayores utilidades utilizando los mismos activos con los que ha venido trabajando, ¿cierto? Bueno, del ROE, ojo con lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan el índice DuPont? ¿Quién me dice qué es el índice DuPont? ¿Es un índice de qué? ¿Índice DuPont o sistema DuPont? Alguien iba a decir algo, pero no se lo escuchó. Aló. ¿Ah? Es Sí. es una herramienta. Bueno, es que yo les tengo pues lo que está en las diapositivas bueno, del curso. Sí. Entonces dice, en líneas generales, el sistema es una herramienta que explota la información financiera para un mejor entendimiento de la organización a partir de los análisis de resultados de diferentes actividades involucradas. Examina los aspectos técnicos del sistema DuPont, análisis y diagnóstico financiero. ¿Qué dice? Ok. Sus análisis sobre la rentabilidad financiera. Bueno, oye lo siguiente. Para ello un momentico. En términos generales, cuando te pregunten qué es el índice DuPont, te vas a decir es un indicador de productividad, ¿sí? Es un indicador de productividad. Eso es lo que es, ¿sí? De productividad o de eficiencia. De productividad o de eficiencia. ¿Por qué? Porque va a poder, cuando se analice ese indicador, ¿cierto? Se puede identificar cuál es el motivo por el cual un resultado de sistema DuPont, que es el mismo ROE, ¿sí? Es el mismo ROE, está siendo, digamos, propiciado o apalancado digamos, apoyado o por el margen neto, que es uno de los subindicadores del sistema DuPont, o por rotación de activos, ¿sí? Que es el segundo subindicador, o por el pues, apalancamiento o multiplicador de capital. En la mayoría de los análisis, pero no puedo decir obviamente que sean todos iguales y porque obviamente depende del tipo de empresa, pero por lo general vemos, y ahí en la empresa que ustedes estén analizando van a darse cuenta, que muchas veces el leverage, el apalancamiento o multiplicador de capital es bastante elevado. Es el que muchas veces es el que propicia o el que apoya el que el resultado ROE pues dé positivo. Y, y el que da más bajito, muchas veces, sobre todo si es una empresa comercializadora, es el margen neto, el margen neto. Entonces, hay que analizar, hay que tomar medidas. ¿Para qué? Para que esos resultados de este indicador, por ejemplo, el margen neto, que están siendo tan bajitos, cómo lograr aumentarlo, ¿sí? Y también viene de la mano, por ejemplo, la rotación de activos, cómo ser más eficientes siendo con esos activos, cómo ser más productivos, cómo aprovechar más esos activos, reducir costos, etcétera, etcétera. Y en conjunto, en esos tres áreas o aspectos de margen neto, rotación de activos y multiplicador de capital o leverage, pues entonces va a permitir que en los siguientes periodos, pues el ROE, ¿sí? Que es el resultado también del sistema DuPont, pues vaya creciendo, ¿sí?
Y bueno, hay que analizar muy bien digamos, este indicador debe ser tenido en cuenta no solo por el director financiero, sino también por el CEO, ¿no? Por el gerente de la empresa. Es un índice muy, muy importante, sobre todo para ver cómo es esa eficiencia y productividad de la empresa y cómo enfocar la toma de decisiones para ir mostrando, pues, resultados positivos y crecientes de ese ROE, porque eso es atractivo, sobre todo para los inversionistas cuando van a analizar en qué empresas invertir, ¿sí? En qué empresas comprar acciones, si es que está cotizando en la bolsa de valores, ¿cierto? Bueno, ahora veamos las conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones, por favor? Ya vamos a El análisis, finalizar. Ajá. el análisis horizontal pretende comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para calcular la variación que cada uno de los elementos patrimoniales sufre de un periodo a otro, mientras que el vertical determina el porcentaje de participación de cada elemento dentro del global en un año concreto. Si con el horizontal comparamos dos ejercicios consecutivos, también podemos ver la variación que sufre el elemento en cuanto a su peso en el total. Los dos análisis deben ser complementarios, ya que cada uno por sí solo es posible que nos dé una conclusión equivocada. Por ejemplo, si hacemos un análisis horizontal de la cuenta 129, resultado del ejercicio, comparamos el año 1 y 2, es posible que tengamos un aumento del 10%, que sería positivo y nos indica por sí solo que la empresa ha mejorado de un año a otro. Sin embargo, si hacemos un análisis vertical de la cuenta, puede que en el año 1 representara un 8% del patrimonio neto y en el año 2 solo el 6%. Y la conclusión al parecer es la contraria. Los análisis, por tanto, son distintos y complementarios, lo que hace que sean ambos necesarios para realizar un análisis completo y se complementen con otros indicadores financieros y ratios. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sería más. Ya con esto hemos finalizado. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, Yancy. Tutor, pues yo tengo una duda, pero es respecto a no sé si la pueda hacer la aclaración de una vez aquí, es respecto a Sí, en la dígame. actividad colaborativa, en la actividad de la fase 2. Sí. Pues yo había escogido la empresa de Ecopetrol, según el Sí. anexo 2 en el anexo que nos envió, pero entonces no sé, digamos, para mirar los estados financieros de 20, bueno, de los 3 años, no sé de pronto si hay de algún lado o de dónde sacar los Mm, datos. bueno, espere, ya le indico, tenemos una nueva herramienta que se llama EMIS y ahí aparecen. Espere, ya se los muestro. Mm, Espérenme, logueo porque primero me tengo que loguear. Listo. Bueno, te voy a compartir pantalla. Con eso les indico. Bueno, aquí ya estamos entonces en la herramienta o en Accessit, en la plataforma de la UNAD, Accessit, ¿cierto? Aquí si ustedes bajan a mano derecha, van a encontrar que dice biblioteca. Bajan, bajan, bajan. Ahí está biblioteca, ¿sí?
Le dan clic. Allí entonces se despliega esta información de H biblioteca. Y luego le van a dar clic donde dice base de datos, que es la primera sección pues de esta columna color gris en la parte izquierda. Aquí entonces hay está organizado en orden alfabético, ¿sí? Los títulos de las bases de datos. Entonces buscamos EMIS. Entonces para EMIS pues obviamente le damos clic ahí en E. Allí se desplegan entonces algunas bases de datos como EBSCO, eBook, Medical, eBook Subscription Harvard Business. Bueno, y aquí más abajito, bueno, también está ECOE, que es muy bueno. Vamos a darle a la opción 2 o siguiente. Vemos otra lista de bases de datos: el comercio, el espectador, el país, el tiempo, el universal, el universo, el libro English, EMIS. Aquí está. Aquí entonces le vamos a dar clic a ingresar, en ese botoncito azul. Esperamos a que abra. Últimamente estaba un poco demorado. Vamos a ver si hoy está muy bueno. Ya a esta hora debería estar más rápido. Es demorado. La verdad, está como... Bueno, digamos, es una base de datos donde ahí podemos encontrar los estados financieros, como por ejemplo, sí, el de Ecopetrol se consigue allí, de los competidores directos también, pero otra forma es buscarlo directamente dentro de Google. Dentro de Google, dentro de la página web de Ecopetrol, también, también se consiguen. ¿Usted ya hizo una búsqueda? Sí, sí, señor. Yo estuve haciendo búsqueda, digamos que en varios archivos, revistas financieras, y pues me dicen, digamos que cuáles son las principales empresas competidoras. Pero Ujú. entonces al buscar los estados financieros como tal, no he logrado, digamos que sacar Creo los que se datos. podrían, perdón, creo que se podría descargar desde Super Sociedades, pero es que no sé si tiene alguna restricción esa página. Bueno, Super Sociedad, ¿saben qué es lo que pasa? Que muestra un poco de campos vacíos y dejan ahí un poco de huecos, que eso es lo que es un poco ahí como molesto visualizar, ¿no? Eh, pero bueno, este EMIS debería funcionar, sino que está un poquito lento. También podría ser, miren, por ejemplo, en el archivo que yo les compartí, el de Excel, el anexo 1, allí hay dos empresas competidoras del mismo sector económico, que son Netflix y Comcast. ¿Mm? O sea que ya tendrías un competidor directo si obviamente toman las dos empresas. Y otro podría ser, y se consigue fácilmente los estados financieros ahí en Internet, podría ser Disney, ¿sí? Los estados Es financieros de que Disney. Es que una de mis compañeras del grupo Ujú. ya tomó Netflix, entonces como la guía dice que no, pues que no repetir, entonces por eso no, por eso había tomado la Mm, Ecopetrol, pues ujú, porque ninguno de otro compañero lo tomó.
Pero entonces sí he tratado de buscar como los estados financieros y no he encontrado así, pero pues mañana entonces intento aquí con Enemis a ver si... Ah, apareció, por fin. Bueno, es que es lento, sí. Bueno, entonces por fin. Ah, sí, ahí está. Bueno. No. Vamos entonces a buscar aquí. País o región. Buscamos en América Latina. Subregiones. No, sí. América Latina, ahí está. Aplicar filtros. Rango de fechas. Ponemos ahí últimos 3 años. Idiomas. Bueno, ese el idioma no importa. Y vamos a poner aquí en buscar. Ecopetrol, ¿cierto? Sí, señor. Ecopetrol. Ahí está. Ahí está Ecopetrol. Damos clic a Ecopetrol. Ahí está toda la información. Tiene que se parece un poquito al de la superfinanciera. Parece un poquito. Listo. Ahí está toda la información para que usted la ojee. Ok. Mire, están reportes, datos de mercado, noticias, estados financieros. Dale clic a estados financieros. Ahí está. Ujú. Y ahí está el estado de resultados. Aquí puedes cargarlos de una vez. Vamos a darle. ¿Sí ve esta flecha aquí en la parte superior derecha? Señor. Bueno, ahí le damos clic y listo. Company Financials. Ahí tenemos los estados financieros. Ahí está. Está entonces, este es el que, el estado de resultados y el balance general. Ahí está. Ah, y el estado de flujo efectivo también está. Y están hasta los ratios. Bueno, los ratios sí no los veo, pero bueno. Ahí de todo modo se pueden descargar los ratios, están aquí en, creo que era arriba. Ratios y múltiples. Ahí está. Ratios Disculpen de una, rentabilidad, liquidez. ¿Cómo? disculpen una pregunta. ¿Dónde puedo Sí. mirar qué empresas ya tomaron los compañeros? Estoy en los foros y no veo. Deberían colocarlo dentro de los foros. Debería cada uno señalar ahí Mm, dentro del foro, discusión, qué empresa va a escoger y en los competidores directos. Y ya. El Porque primero que no, lo establezca, pues tiene, digamos que, prioridad, ¿no? sí, señor, sí, porque no, en los foros no veo, o no sé, ¿No lo la han puesto? compañera donde vio que otra compañera había tomado lo de Netflix, Jensi, ¿Ustedes son del mismo grupo o diferente grupo? no sé, ¿No saben? Bueno, no, Discúlpeme, no les... espere y de una vez les indico cómo saber eso, porque pues deberían saberlo, ¿no? Pero bueno, miren lo siguiente.
Vamos a entrar aquí al curso. No, la compañera que tomó de Netflix, bueno, de mi curso, se llama Carolina. Ok. Miren lo siguiente. Aquí estamos dentro del curso de gerencia financiera, ¿no? Sí, señor. Ah, ahora está apareciendo este mensajito. Vean. Ustedes luego lo ven con más detenimiento. Aquí en el momento intermedio. Ah, no, pero no estamos mirando ahora a los participantes, ¿no? Bueno, miren, cuando ustedes, aquí donde ustedes llegan, ustedes bajan con el cursor y en la parte izquierda, en la sección izquierda, van a encontrar donde dice participantes, ¿sí? Participantes, aquí, debajo del nombre del curso. Allí en participantes le dan clic a este enlace. Y aquí yo los visualizo a todos, pero ustedes van a visualizar solamente a sus compañeros de grupo. Yo voy a poner aquí un filtro. Poner todos, voy a ponerle que voy a ver grupos y solamente voy a ver los del grupo 1. Está acá. Y le pongo a aplicar filtros. Entonces los del grupo 1 van a ver entonces que ahí está José Nasser, Linda Ginet, Francisco Iván Palomino y Natalia Paredes. ¿Mm? Son 4. ¿Mm? Ah, perdón, y Rosario de Lourdes Torres, son 5. Aparezco yo, pero yo pues como soy el director de curso, pues los veo a todos. ¿Mm? Ahora veamos, vamos a borrar este y ponemos el del grupo 2. Vamos a aplicar filtros. Los del grupo 2 son Isabel Cristina Castro, Jensi Lorena Daza, Carolina Marín, Ricardo Parra. Ok, de una vez para que sepan. Y los del grupo 3. Esto. 3. Filtros. Los del grupo 3 son Iván Daniel Castro, Polanco, Sandra Patricia García, Zulma Yanet Grisales y Juana Yurani Martínez. ¿Ok? Para que sepan ustedes entonces quiénes son sus compañeros de grupo. Y pues para que se conozcan, ¿no? Listo. ¿Algo Es decir más? que ¿Alguna sí, otra pregunta? es decir que si ninguno en mi grupo no ha escogido la empresa o no lo ha colocado en el foro, yo puedo escoger a Claro, y lo cualquiera. deja ahí registrado dentro del foro. Voy a escoger tal empresa, tal grupo y listo. Listo, sí, sí. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Espero que esto les haya servido. Yo voy a compartir las diapositivas el día de mañana. Se los envío a través del correo interno del curso. También lo publico dentro del chat de Microsoft Teams en la parte de equipos para que por favor pues lo visiten con cierta frecuencia. Y también está dentro del foro de noticias del curso. ¿Ustedes saben dónde está el foro de noticias o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, no sería más. Que pasen una feliz noche. Gracias, tutor. Gracias, igualmente. Que estén Bueno, bien. Muchas gracias, profe. ok, Hasta con mucho luego. gusto. Que Hasta luego. descansen. Chao, chao.